Buenas tardes, es un placer estar otra vez con ustedes. Gracias nuevamente porque permiten que un servidor les participe en la palabra de Dios. Estamos en la recta final de la serie que la iglesia tuvo a bien aceptar. Agradezco la invitación que se me hizo para hablar de la palabra de Dios en esa serie. Agradezco a los ancianos porque me permitieron venir a predicarles, me invitaron para venir a predicarles. Agradezco el trabajo de los diáconos. Agradezco también, amados, a los hermanos Urbina, que de una manera noble y muy cariñosa, muy afectuosa, nos han confiado su casa para caminar por ella como si fuera nuestra. Muchas gracias. Agradezco a los hermanos Zavala, que con mucho gusto también y con mucha alegría han andado con nosotros para donde tenemos que ir. Han ido por nosotros y nos han llevado y nos han regresado. Muchas gracias, hermano Israel, hermana, Dios les bendiga. Agradezco a todos los hermanos, más bien a las hermanas, aunque yo sé que los hermanos también, nomás que no quieren reconocerlo, que nos ofrecieron su alimento. Muchas gracias. Muy sabroso todo lo que comimos. En nombre de mi esposa, al igual que lo que dije anteriormente, agradecemos mucho la atención en cada una de las casas que estuvimos. Agradecemos mucho la plática, el intercambio de palabras que tuvimos. Ha sido un gran tiempo para nosotros. A todos los hermanos, muchas gracias. Sé que todos, de una manera u otra, participaron. A quienes nos estuvieron apoyando en esta serie de otros lugares de reunión, muchas gracias también. Muchas gracias a los visitantes. Que Dios les bendiga y les permita ver con claridad el camino que deben de escoger para la vida eterna. Agradecemos a la hermana que puso su membresía en este día. Qué bueno que tomó esa decisión y sea bienvenida a este cuerpo en esta localidad. ¿Qué más puedo decir, amados hermanos? Solamente puedo pagarles con seguir hablando de la palabra de Dios. Quiero llamar su atención al Evangelio de Marcos. Por algunos 2-3 años hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos en el lugar donde yo me congrego. Y es un evangelio que lo consideramos pequeño en cuanto al tamaño de escritura, en cuanto a la cantidad de palabras. Pero es un evangelio gigante en contenido. Marcos fue un hombre que caminó con los grandes. Anduvo con Bernabé, con Pablo, con Pedro. Un hombre que aprendió el camino y lo pudo plasmar con letras. Pero no quiero hablar tanto de Marcos porque él mismo, siendo una persona humilde, no dice acerca de que el evangelio sea de él, sino que dice el primer versículo, principio del evangelio de Jesucristo, y reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios. Así de que en este primer versículo, Marcos plasma
lo que será el contenido de todo el evangelio que él escribe. Especialmente el capítulo 1 de Marcos, amados, es un homenaje a Cristo. Es un reconocimiento al Señor Jesucristo. Porque a partir del capítulo 2 empiezan a vislumbrarse los enemigos del Señor. Y este capítulo 1 nos da pues la pauta para recordar al Señor Jesucristo, como lo recordaron y lo reconocieron aquellos a los que son mencionados, especialmente en este capítulo 1. Así de que vaya pues este mensaje, amados, como un homenaje al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios nuevamente en el versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El escritor está dando reconocimiento a quien es dueño del mensaje, a quien es dueño del evangelio, y lo está reconociendo como Jesucristo, uniendo estos dos términos, Jesucristo el hombre, Jesús el hombre y Cristo el ungido de Dios. Y al decir Hijo de Dios, reconociéndolo como Dios mismo, como Dios mismo. Y muchos hermanos que han comentado acerca de este evangelio caen en la misma solución de que Marcos está escribiendo este evangelio dirigido especialmente a los romanos, a los gentiles. El versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta. Y cuando vemos ahí, amados hermanos, en este versículo 2, dice, aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cuando nosotros vemos este versículo 2, encontramos que aunque Marcos menciona al profeta Isaías, hay una versión que menciona simplemente como dicen los profetas. Porque en este versículo 2 están involucrados al menos dos profetas a nuestro entender. Está involucrado Malaquías y está involucrado Isaías. Malaquías, amados hermanos, escribió en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mientras que Isaías está registrado en el capítulo 40, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así de que estos dos profetas al menos estuvieron involucrados en cuanto a la profecía de Jesucristo, hablando del precursor y hablando del camino de Jesús. Pero también, amados, reconocemos al leer el Evangelio de Marcos un reconocimiento muy fuerte que da Juan el Bautista. Juan el Bautista dice de Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y comía miel silvestre, y predicaba diciendo, mire lo que decía Juan el Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. En el versículo 8 dice, yo a la verdad
os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, Mateo agrega con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista reconoce que Jesucristo es más grande que Él y dice que Él está bautizando en agua para arrepentimiento, pero aquel que era más grande que Él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Refiriéndose, amados hermanos, amados amigos, al bautismo que fue llevado a cabo el día de Pentecostés después de la ascensión del Señor Jesucristo. Refiriéndose, amados hermanos y amigos, cuando dice y fuego, al castigo, al juicio que vino sobre los judíos en el año 70 después de Cristo nuestro Señor. Muchos confunden esta parte de la Escritura pensando que el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es el mismo bautismo de fuego. Y no, Señor. Cuando leemos el contexto en Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 12, hay muchas indicaciones de que el bautismo con fuego se refiere al juicio que estaba ya siendo visto y profetizado por Juan, que vendría sobre los judíos por el rechazo que habían hecho de los profetas y que estaban a punto de hacer por el Hijo de Dios. Pero vamos a apegarnos a este capítulo 1 de Marcos. Hay más reconocimientos específicos en este capítulo 1. Encontramos el reconocimiento del Padre y del Espíritu Santo hacia Jesucristo el Señor. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El versículo 10, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Note por favor cómo el Espíritu Santo viene en forma de paloma y se posa sobre él, y cómo se oye la voz del Padre Celestial diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está el evento ejemplar. Aquí está el evento que todo aquel que quiere llegar al cielo debe de llevar a cabo. El Señor Jesucristo está en las aguas del bautismo. Está aceptando ser bautizado para así de esa manera hacer gloria y honra de la justicia de Dios. Y dando ese ejemplo, el Señor Jesucristo manda poco tiempo después a que todo aquel que en Él creyere se bautice para perdón de pecados. Él mismo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16: y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de que Él nos deja el ejemplo. Así como el Espíritu Santo vino en forma de paloma al momento que Él está siendo bautizado, y así como se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, asimismo cuando una persona viene a las aguas del bautismo, el Espíritu Santo viene a morar a su vida, y está el Padre Celestial feliz, alegre, gozoso de haber visto a una criatura más regresar al camino. Pero el reconocimiento que hace ahí, amados, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, para decir: este es el Hijo de Dios, este es aquel del cual se profetizó en el Antiguo Testamento, este es aquel del cual Juan el Bautista vino hablando también.
cuando nosotros vemos estos reconocimientos que Marcos plasma en su evangelio, que es el evangelio de Cristo, pues no nos queda ni vuelta de hoja de estar completamente seguros que ese al que el evangelio se refiere era el Hijo de Dios aquí en la tierra y es el Hijo de Dios allá en el cielo. Hay un reconocimiento también muy interesante en el versículo 12. Dice el versículo 12, luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y dice que los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Así de que ahí hay también un servicio por parte de los ángeles al Señor Jesucristo. Y también nos recuerda de que los ángeles son criaturas celestiales puestas al servicio de aquellos que obedecen a Dios. Pero ¿qué más diremos del capítulo 1 de Marcos? El reconocimiento de los primeros discípulos. En Marcos capítulo 1, versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, decía el Señor, y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, vio a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El versículo 17, Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y el versículo 20 dice, y enseguida los llamó. Y entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Lo siguieron, dice la palabra de Dios ahí. Aquí tenemos el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, predicándole a la gente, arrepiéntase y crean el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas personas quieren separar a Jesús del evangelio, pero Jesús dice que se necesita el arrepentimiento y creer en el evangelio para poder entrar en el reino. No se puede separar. Hay muchas personas que se han levantado diciendo, predícame a Cristo, pero no doctrina. Y el evangelio, hermanos, dice que el arrepentimiento es doctrina de Cristo. Es una enseñanza de Cristo. Si la persona no se arrepiente, no puede entrar en el reino de los cielos. La persona, para poder decir que viene a Cristo y que acepta a Cristo en su vida, tiene que arrepentirse, así como tiene que bautizarse también. Es muy importante, amados, que veamos pues como el reconocimiento ahí de estos hombres que al recibir el llamado de Jesús, inmediatamente le siguieron. Ellos estaban pescando, estaban trabajando. Y dice que dejaron sus redes. Dos de ellos tenían una empresa porque estaba el padre con ellos y aún tenían trabajadores con ellos. Y dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Así de que, ¿cómo puede usted seguir a una persona que no le reconoce? ¿Cómo puede una oveja seguir a aquel que no es su pastor? Ellos reconocieron a Jesús y le siguieron inmediatamente. Hay otro reconocimiento también muy notorio aquí, amados. El reconocimiento en la sinagoga por aquellos que estaban congregados. En el versículo 21 dice que entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar.
y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que dice ahí, se admiraban de su doctrina, porque veían que la doctrina de Jesús era muy diferente a la doctrina de los maestros religiosos. Usted está aquí con nosotros hoy, amado oyente, amada oyente, y usted puede ver que la doctrina que el Señor nos ha enseñado a todos y cada uno de los cristianos aquí presentes es muy diferente a las otras doctrinas en otros lugares. Dice el Señor que se haga todo decentemente y con orden. Dice el Señor que se le honre y glorifique el primer día de la semana, que ofrezcamos actos de adoración como estos que hemos visto y que estamos viendo. Usted está en el lugar correcto. Está en el lugar que estaban las personas de la sinagoga, escuchando a la persona idónea y viendo la enseñanza como alguien que tiene autoridad y no como los religiosos que ellos habían oído antes. Así de que ellos se admiraban de su doctrina. Otra vez el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley. Los escribas eran los que tenían a su cargo la enseñanza de Dios. Pero ellos estaban enseñando de una forma adulterada. Y muchas de las enseñanzas de ellos era para un beneficio propio, más que para un beneficio que llevar a la persona a Dios. Pero hay otro reconocimiento muy importante en este capítulo 1, amados. Estos personajes también que son muy notorios en el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Los demonios. Los demonios, mire lo que dice del versículo 23 en adelante. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda y aún los espíritus impuros le obedecen? ¿Quién podía sacar demonios, amados? Solamente Dios. ¿Y quién sacó demonios delante de ellos? Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, presentado o como lo presenta Juan Marcos. Este Señor Todopoderoso estaba dando demostración de que Él era aquel que había de venir, que era aquel del cual se había hablado en todos los profetas y que desde Génesis se había profetizado acerca de Él. Era la descendencia de Abraham que pisaría la cabeza de la serpiente, la descendencia de la mujer, aquella que la serpiente le mordería el calcañar, pero su hijo le pisaría la cabeza. Ahí está Jesús, cumpliendo con las profecías, cumpliendo con lo que de él se había dicho, con lo que de él se había escrito. Poderoso Señor, que tenía poder sobre los demonios. Pero mire, él no tuvo que manifestar su poder antes de ser reconocido por los propios demonios. Porque antes de que Jesús hiciera algo en contra de los demonios, ellos le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y luego le dicen: sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense cómo es posible. ¿Cómo es posible que los demonios pudieran hablar diciendo de quién era este hombre y los religiosos no pudieran o no quisieran reconocerlo? Así de que, ¿qué hacía la gente cuando ven
el poder y la autoridad que este Señor tiene, todos se asombraron, dice el versículo 27, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen. Hay otra sección muy interesante en este capítulo 1, hermanos. Mientras que la primera sección nos demuestra el homenaje, el reconocimiento que dan personajes específicos, esta segunda sección nos lleva a distinguir y a poder ver que hay un reconocimiento general para el Señor Jesucristo. Y empezamos en el versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios: muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y con Juan. Note por favor cómo ahí nos enseña el escritor que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto está abarcando a mucha gente, a muchas personas. Y dice el versículo 30, amados: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. El versículo 31, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Una sanidad muy interesante que hizo el Señor Jesucristo ahí fue que sanó a la suegra del apóstol Pedro, cuando todavía no era apóstol, ya era escogido para ser apóstol. Y esto nos lleva a un punto muy interesante, amados hermanos. El apóstol Pedro tenía suegra. Fíjese, amado amigo, amiga, el apóstol Pedro tenía suegra. Y eso indica de una manera, infiere de una manera que el hombre era casado. Y nuestros amigos católicos, con todo respeto me dirijo a ellos, dicen que Pedro fue el primer papa. Y la ley es que todos los líderes religiosos, empezando del papa para abajo, deben de permanecer célibes. Y la palabra célibe es no casados. No casados. Pero aquí, de una manera indirecta, se nos muestra, es una manera indirecta, pero es una manera clara, porque no puede ser suegra si no está casado con su hija. Entonces dice que él sanó a su suegra, así de que tenía esposa, el apóstol Pedro. Nuestro amado Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 9, diciendo que él también tenía derecho a traer esposa y Bernabé, como los otros hermanos, y menciona a Simón Pedro ahí, menciona a Cefas como un hombre casado, y otros hermanos, otros también que habían sido casados. Pero aquí la importancia es que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, y entonces él se acercó y la tomó y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. El poder del Señor Jesucristo sanando a esta mujer enferma de fiebre. Estaba en cama, ¿no? Una persona que tiene fiebre puede andar en pie, pero si tiene una fiebre bajita, pero cuando la fiebre es alta tiene que guardar cama, no puede mantenerse en pie. Inmediatamente el Señor la sanó. Y esta mujer, como una buena judía, se levantó libre de su enfermedad y empezó a servir al Señor Jesucristo y a los discípulos que acababa de escoger. Siguiendo con la lectura, amados, dice que en el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados
y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Qué interesante, ¿no? Aquí vuelve a mencionar el poder que tenía sobre los demonios, después de mencionar que sanaba a muchos enfermos. De todos lados venía gente para que él los sanara. Pero aquí, cuando habla de que sanó a los a los demonios, a los endemoniados, me imagino que el Señor Jesucristo está nuevamente haciendo algo que la gente admiraba, porque ¿quién tiene poder sobre los demonios sino solamente Dios? Y entonces esto causaba que más y más gente viniera siendo atraída por lo que de él se estaba diciendo, y se agolpaban a la puerta de tal manera que era difícil pasar entre la gente, era muy difícil. Y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Este es otro dato muy interesante. No había enfermedad que se resistiera al poder del Señor Jesucristo. No había enfermedad alguna que se resistiera. Más adelante se registra la sanidad del paralítico, que no podían entrar por la cantidad de gente que se agolpaba para estar presenciando lo que el Señor hacía y decía. Y tuvieron que abrir un boquete arriba de la casa para poder bajar al paralítico del techo hacia la presencia del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús sanó al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí le criticaron en el capítulo 2, porque ¿quién podía perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Y por qué al saber esto, al tener conocimiento de esto, de que solamente Dios puede perdonar pecados, por qué no decirle: tú eres Dios, tú eres nuestro Dios? Estaba haciendo lo que Dios hacía. Ningún hombre podía hacer esto. Entonces, Jesucristo, viendo a esta gran multitud de una manera prudente, no permitía que los demonios gritaran quién era Él. Este es un punto muy interesante, porque ¿quién debe hablar de Dios? ¿Quién debe hablar de Jesucristo? ¿Aquellos que hablan las cosas correctas de Dios o los que dicen mentiras de Dios? ¿Quiénes son los más indicados de hablar de Dios? Los que tienen la verdad, los que tenemos la verdad, somos los más indicados de hablar de Dios. Imagínense a un demonio hablando de Dios. Aparte de que eso podía atraer más gente, pero ¿quiénes eran los demonios para estar hablando de Dios? Pero sin embargo descubrimos que aún los demonios reconocían que Jesucristo era Dios. Ahí con ellos, en presencia, caminando, viviendo entre la gente, el Señor era Dios y nunca dejó de ser Dios. El Señor Jesucristo, cuando hablamos de su humanidad, amados, tenemos que ser muy claros en decir: fue humano como el más humano, pero fue Dios todo el tiempo. Muchas veces no lo entendemos, porque somos humanos y todo lo queremos sacar de una manera humana. Pero todo lo que vemos en las Escrituras nos enseña que Jesucristo no dejó de ser Dios. Aunque fue humano, siguió siendo Dios. Es un estudio profundo. En versículo 35 del capítulo 1, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El versículo 36 dice: lo buscó Simón y los que estaban con él, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Imagínense toda esta gente queriendo ver a Jesús, queriendo conocer a Jesús, queriendo algo de Jesús. Así de que esto es un reconocimiento de mucha gente, de muchas personas,
Dice la palabra de Dios en el versículo 38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. No cabe duda que el tiempo de los demonios específicamente fue en el tiempo de Jesús. En el Antiguo Testamento no vemos este movimiento tan duro, tan fuerte, pero sí lo observamos en el tiempo de Cristo y también en el tiempo de los apóstoles. Y esto tiene algo muy significativo porque queda demostrado el poder que tiene Jesús sobre los demonios. Y si Jesús tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre el padre de los demonios. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Hay quienes dicen que el diablo, que Satanás es un demonio. No, señor. Es el jefe de los demonios. Es el padre de los demonios. Pero Satanás no es un demonio. Pero si Jesús puede dominar a los demonios, también puede dominar a Satanás, y lo hizo cuando fue llevado al desierto y estuvo ahí por 40 días y fue tentado. Satanás no pudo vencer al Hijo de Dios. Y en todo el tiempo, hermanos, es más, desde los principios de la vida, Satanás luchó a diestra y siniestra con tal de evitar de que llegara a ser este tiempo posible en que el Hijo de Dios estaba sobre la tierra. Cómo puso obstáculos, cómo usó a los rebeldes en contra del pueblo de Dios, cómo ayudaba a la gente negativa para que se acabara la línea por la cual el Mesías habría de venir. Todo eso tiene que ver, amados, con la lucha de Satanás contra el plan de Dios. Y lo digo esto debido a que nosotros tenemos que reconocer el poder que tiene Dios sobre todas las cosas y sobre todos los seres que hay. Ya casi estamos para concluir, amados. Este caso que vamos a ver aquí en adelante también es muy interesante. Yo estoy tratando de introducir, amados hermanos y oyentes, amados amigos, que cuando leemos una parte de la Sagrada Escritura, tratemos de sacarle provecho a esa parte. Hay que tratar de leer la palabra de Dios con entendimiento. Y cada uno de nosotros podemos ejercitarnos leyendo una porción de la Escritura y sacando algunas cosas ahí que necesitan explicación. Y de esa manera entenderemos cada vez mejor la palabra de Dios y cada vez podremos sacar más cosas de la palabra de Dios. Es muy importante que cuando leamos tratemos de entender lo que estemos leyendo para que eso sea edificativo a nuestras vidas. Y dudas o preguntas, pues hay léxicos, ¿verdad? Y hay hermanos que tienen conocimiento y nos pueden ayudar en eso. Dice el versículo 40 en adelante: vino a él un leproso que de rodillas le dijo, fíjese qué dijo este leproso: si quieres puedes limpiarme. Un hombre leproso con lepra, como vimos en las primeras lecciones acerca de Naamán. Este es un hombre leproso que se acerca a Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este leproso, amados, no tenía duda de quién era Jesús. Al menos sabía que era el indicado para sanarlo. Porque no le dice a Jesús: si puedes sanarme. Sino que le dice: si quieres, puedes sanarme. Es muy diferente. Porque si usted le dice a un niño: si puedes, tráeme eso, y el niño dice: no puedo. No tengo fuerzas, dice. Ya ve cómo hablan los niños. No tengo fuerzas, mamá. No tengo fuerzas, papá. El Señor Jesucristo tenía el poder, tenía la fuerza, pero era solamente que Él quisiera hacerlo.
que él tuviera la voluntad de hacerlo. Y entonces el Señor le responde en el versículo 41, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y dice el versículo 42, tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. ¿Verdad? Otro poder que se nos muestra aquí muy importante es el poder de Jesús sobre la enfermedad más horrible que puede verse en el tiempo de Jesús y del Antiguo Testamento. Venían a él de todas partes, dice el versículo 43 en adelante. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote, dice, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando el leproso es sanado, hay una recomendación por parte del Señor Jesucristo. Dice, vete y no lo publiques, no le digas a nadie. Pero ¿qué hizo el hombre? Estaba tan emocionado que no puso atención a las últimas palabras de Jesús y fue y lo anunció. Vino más gente y el Señor ya no podía tener libertad para predicar o para moverse como él quería. Por eso eran los encargos del Señor Jesús muy interesantes. Y así que, no pudiendo entrar abiertamente en la ciudad, se quedaba afuera de la ciudad, en los lugares desiertos, y entonces ahora la gente venía a él de todas partes. Muchas gracias por su atención, amados. Muchas gracias por su paciencia. Aquí hay reconocimientos al Señor Jesucristo. Dignos de considerar. La pregunta sería para nosotros, ¿reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios en esa magnitud? ¿Trabajamos con entusiasmo como Jesús lo hizo, como el Señor lo hizo? ¿Tomamos al Señor Jesucristo como modelo para trabajar, ayudando a la gente a encontrar a Dios? Cuando hablamos con una persona, la dejamos más cerquita del cielo. ¿Trabajamos con entusiasmo como Jesús nuestro Señor lo hizo? ¿Ayudamos a la gente a conocer a Dios y aceptar el plan de salvación para que ellos también vivan con nosotros allá en el cielo? Son buenas preguntas. Cada uno de nosotros, incluyéndome, debemos de estar haciéndolas constantemente. ¿Qué de usted, amado amigo, amiga? ¿Vio estos reconocimientos? ¿Los apreció? ¿Fueron claros? ¿Qué de usted? ¿Reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Le gustaría venir a Cristo hoy y ser parte de los que van pregonando al Señor Jesús con sus vidas? Y aquellos que se capacitan enseñando la palabra de Dios, y aquellos que empiezan en el camino del Señor hablando lo que han aprendido de las cosas de Dios. ¿Qué de usted, amado visitante? ¿Le gustaría hacer una decisión importante en su vida este día? Mire, el mañana no existe. Lo único que tenemos seguro nosotros es hoy, pero todo el tiempo, aún este tiempo, es de Dios. Y Dios determina cuándo. Y muchas veces nosotros estamos pensando mañana, pero el mañana no es nuestro. Y nuestra vida, dice Santiago, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. David registró en sus escritos que estaba a un paso de la muerte. Cada paso que damos es un paso hacia la muerte. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Por eso le invitamos a que usted
si comprende que Cristo es el Hijo de Dios y no tiene duda de que al venir a Él está haciendo lo correcto, lo haga lo más pronto posible. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y vamos a ponernos de pie para cantar. Gracias.